Buenos días, estoy en el canal de Tita y Amanda con un video más hablando sobre Dios. Espero que les interese y les guste mi video. Eh, Disculpas porque los videos los estoy haciendo muy tardados, pero es por culpa de problemas de salud. Discúlpenme y los videos que hago los hago con todo el respeto. Espero que les guste y espero que todos estén bien, que Dios los bendiga siempre, que cuando salgan los cuide, los guarde de todo peligro y los que vayan a la escuela, los que vayan a trabajar, a algún mandado, que Dios los guarde en donde anden siempre. Este, eso sí, se lo deseo de corazón. Este video se trata de el capítulo de Mateo 23, aunque voy a citar algo de números y esto está muy interesante. Fíjense, ¿se acuerdan que si lees la Biblia te enteraste que los fariseos y los saduceos no querían a Jesús? Siempre le estaban buscando cosas para matarlo, para provocar al que estaba de gobernante, que era Pilato, para que lo matara. Ellos estaban buscando siempre algo, que se equivocara en algo que dijera, que pareciera blasfemia, porque como ellos estaban con la ley de Moisés todavía, eh, pues ellos no creían en Jesús, que era el Mesías, que era el enviado, que era el Hijo de Dios. Y al decir Hijo de Dios, ustedes saben que Él vivía en el cielo con Dios. Dios lo envió por medio de María eh, para darnos a conocer a su Padre y lo que a su Padre le agrada y lo que no en una persona. Cambió la ley de Moisés, ya no iba a haber circuncisión cada octavo día, se iba a respetar el sábado, no ibas a trabajar, no iba a trabajar tu burro, no ibas a arar las tierras, no ibas a cosechar, no ibas a hacer nada más que hablar de Dios en tu casa con tus hijos, porque era una ley enseñarle a tus hijos sobre Dios. Y esto dijo Jesús cuando le preguntó a los fariseos que estaban reunidos ahí. Dice: el Mesías, hijo y señor de David, aprovechando que los fariseos estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado, o sea, en un salmo? Porque David hizo muchos salmos. ¿Cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo qué contestarle. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. En el tiempo de David, obviamente Jesús viene del linaje de David, pero todavía David no sabía que iban a ser Jesús. Pero como era siervo de Dios, pues él hablaba con él, le pedía, y él sabía de ese hijo, no sé cómo, pero al decirle: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, él estaba hablando de Jesús. El Señor del cielo le dijo a mi Señor, o sea, a Jesús: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies.
O sea, estaba llamando mi Señor a Jesús. Y Jesús estaba hablando de eso. Pero como ellos, les digo, ellos todavía se regían por la ley de Moisés, aunque no la llevaban a cabo, ellos nada más leían, pero no ejecutaban las leyes, porque eran personas mezquinas, eran hipócritas. A ellos les gustaba tener autoridad, que los vieran en las plazas elegantes y que la gente les rindiera pleitesía. Entonces Jesús le dice a los discípulos: los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Pero primero dice: no imiten a los maestros de la ley. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo que hacen para ser vistos por los hombres, lo hacen para eso. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Y luego dice: 7 maldiciones contra los fariseos. Por lo tanto, ay de los maestros de la ley y fariseos, ay de ustedes, que son unos hipócritas. Ustedes cierran la puerta a la gente del reino de los cielos. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Ay de ustedes, que son guías ciegos. Ustedes dicen: jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos, ¿qué vale más, el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen: si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos, ¿qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar o el altar? ¿Qué hace santa la ofrenda? El que jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa,
después que la llenan de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purifica también el exterior. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron, serpientes, raza de víboras. ¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a los otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Y luego dice, Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y tú no has querido? Por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío, y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Obviamente los fariseos se pusieron de por sí que no lo querían, menos porque les decía verdades. A nadie nos gusta que nos diga, bueno, aprendí a escuchar mis verdades porque sí batallaba mucho para que alguien me dijera una verdad, me ofendía, pero de repente vas entendiendo, pues sí, nada más dices, pues sí, yo soy de esas personas. Cuando la riego, que me dicen, y yo, bueno, sí la regué. Reconozco, antes no me gustaba que me dijeran la verdad, pero ahí va uno cambiando poco a poco, porque así debe ser. Tienes que ir cambiando para agradar un poco a Dios. Pero a nadie nos gusta, a la mayoría cuando somos más jóvenes no nos gusta que nos digan las verdades en que estamos mal. Pensamos que todo lo hacemos bien. Entonces estas personas pensaban que todo estaba bien en ellos, en su vida, en lo que hacían, pero realmente estaban equivocados, porque ellos, como dice, no levantaban un dedo para ayudar a nadie. Nada más les gustaba que les hicieran guana en donde andaban y no se preocupaban por nadie. Cuando Jesús curó a una persona y le dijeron que por qué curaba en sábado, si el sábado tenía que ser respetado, pero Jesús era Jesús y él podía curar en sábado, en domingo, en lunes, martes, en el día que a él se le antojara, porque él es el Hijo de Dios y de él vinieron los mandamientos. Y él decía que por qué si habían visto a esa persona tantos años enferma, una encorvada, ¿por qué nunca hicieron nada? A lo mejor no pudieron haber hecho el milagro que Jesús podía hacer, porque con las creencias de ellos pues se notaba que no tenían fe. Pero una oración por esa persona, para que se sintiera confortada, para que sintiera que realmente ellos se preocupaban. Nada. Pero se ofendieron cuando Jesús la curó.
porque en sábado no podían curar. Entonces les dijo Jesús, ¿y qué ustedes no circuncisan en sábado? Porque cuando nacía un niño, al octavo día lo tenían, era una ley, y es una ley, que tenían que circuncidarlo. Y si caía en sábado, lo iban a hacer. Por eso Jesús les dijo eso. Y les dio a entender que Él podía curar en sábado y en el día que Él quisiera, porque Él era Jesús. Pero ellos no lo soportaban, porque ellos eran la autoridad de ahí. No podían ver que la gente quisiera a Jesús, porque entonces pues les iban a quitar a ellos la autoridad. Ellos siempre se preocuparon por eso, más que por nada, ni por la gente, ni por las enfermedades, ni por las carencias, por nada. Entonces cuando Jesús les dice, ¿por qué entonces David dijo, mi Señor le dijo a mi Señor? Ellos no lo entendieron. No entendieron que Jesús le dijo, yo soy antes de Moisés. Pero ¿cómo? Yo conocí a Moisés, pero ¿cómo si tienes 33 años? Pero él dice, es que yo soy antes de Moisés. Él era antes de todo, porque estaba con su Padre ahí en el cielo. Él sabía todo, pero ellos no entendieron eso, que Él bajó a la tierra para hacer entender a la gente lo que estaba mal, para ayudarlo, para que el que quisiera arrepentirse, pues era una oportunidad para irse al cielo el día que falleciera. Fíjense, cuando Él estaba crucificado y estaba con dos ladrones que eran Dimas y Gestas, antes decían, te tienes que bautizar, como por ejemplo en el río Jordán, que se bautizaba por medio de Juan, que fue el que bautizó a Jesús. Si no, pues no entras al cielo, tienes que vivir, tienes que renacer, o sea, porque cuando te bautizan es muerte cuando te sumergen y vida cuando sales. Entonces, eso es el renacer en Dios. Pero, ¿qué pasó con Dimas cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino? ¿Y qué le dijo Jesús? Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. No se bautizó. Incluso Dimas regañó a Gestas porque le dijo cuando le estaba diciendo cosas que no debía Jesús, tú que eres hijo, sálvate y sálvanos. Le dijo, todavía te estás viendo en la situación que estás y no te arrepientes. Y él por eso le dijo a Jesús, Jesús, él alcanzó la fe al final, él se arrepintió de sus pecados. Por eso dicen el buen ladrón y el mal ladrón, que era Gestas. Dimas entendió que Jesús era el Cristo y abrazó la fe al final, pero la abrazó al final. Y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no se bautizó. Entonces, ¿qué nos lleva a Dios? La fe en Cristo. Si tú no tienes fe en Cristo, si tú no le pides perdón, si tú no le dices, Señor, quiero ser una nueva persona, quiero que me ayudes, me arrepiento de mi vida, que cometí errores, que hice esto, que maldije, que me vengué de personas, hice cosas que no debí. Jesús te va a escuchar si se lo dices de corazón. De hecho, ellos saben si al abrir tu corazón estás diciendo la verdad, porque a ellos no los puedes engañar, a Jesús, ni a Dios, ni al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú decides un cambio en tu vida, obviamente tienes que cambiar poco a poco, porque se te tiene que notar por dentro y por fuera. Fíjense, cuando festejaron la Pascua después de un año de salir de Egipto,
Moisés y todas las personas que salieron con él, bueno, su grupo con el que él se reunía, cuando festejaron la Pascua, obviamente mataron el cordero, se reunieron personas para la carne, comérsela, porque no debe de sobrar, y lo que sobra se quema, no se guarda. Les dijo que cuando salieron de ahí, que tenían que comer todas las verduras, todas las cosas que comieran, el pan sin levadura, todo no lo podías endulzar ni nada. Tenían que ser amargo lo que fueran a comer ellos y el pan sin levadura, porque lo amargo les recordaba que era la amargura que habían vivido cuando estuvieron de esclavos 420 años. Así se iba a recordar la amargura del pueblo de Egipto, de los hebreos. El pan sin levadura era que quería decir que a Dios le gusta la verdad, la honestidad, pero que empieces de adentro con todo ese cambio y por fuera se te note. Que la gente realmente vea un cambio en ti. Y el cordero, el que tenían que matar, significaba que Dios los redimía de sus pecados. Entonces, todo tenía un significado. La Pascua significa salto, porque cuando les dijo Moisés que pintaran la puerta con la sangre de un cordero, el barrote de la puerta que lo tenían que marcar, o la puerta, para que el ángel de la muerte, cuando fuera a llevarse a todos los primogénitos de Egipto, todo primogénito de animales, todo se iba a llevar, el que tuviera la marca en la puerta de sangre del cordero, el ángel iba a saltar esa puerta. Entonces eso significa Pascua, saltar. No llegó ahí y no se llevó a nadie, a ningún primogénito. Entonces, se oía el clamor, dicen, como nunca en la vida, de todos los llantos de las madres que perdieron a su hijo, hasta el faraón. Entonces, cuando Jesús muere, Él también murió para redimirnos de nuestros pecados. Por eso lo llamamos el Cordero de Dios. Yo no sabía eso, sí se lo he dicho en otros, sí se los he dicho en otros videos. Cuando yo iba a la iglesia católica decía, ay, pero ¿qué es el cordero? Porque dicen el cordero, pues el cordero es un animal, pues es lo que representaba a Jesús. En Apocalipsis dicen que los querubines están alabando a Dios siempre, no se callan jamás. Y en su alabanza dicen, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y todo eso lo están diciendo siempre, siempre como alabanza a Dios. Entonces, Dios, envió a su Hijo como el Cordero para redimirnos de nuestros pecados a toda la humanidad. Ya no necesitan la circuncisión, ni necesitan hacer holocaustos con animales para que te perdonen tus pecados. Según el pecado que tú tuvieras, pues te tenías que matar tal animal. De hecho, era el negocio de los fariseos, vendiendo animales así, los que tenían en jaula, para cada pecado de la persona. Lo tenías que matar, sacrificar para que el olor llegara a Dios y te perdonara. Pero cuando Jesús llegó, ya no fue necesario eso. Ahora solamente es tener fe en Jesús, porque por medio de Jesús vamos a llegar a su Padre Santo, al cielo. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados de todo corazón
Y aparte de que te arrepientes por tu pecado, pues que ya no lo vuelvas a cometer. ¿Por cómo vas a estar pidiendo perdón por el mismo pecado? Tienes que ir cambiando poco a poco para bien, porque acuérdate que ya te rendiste a Cristo y Él ahora te está cuidando como tu Padre que es. Si cometes un error, si te vas por un camino malo, si vas a fiestas que no debes, si quieres ir a drogarte, Él te va a estar viendo porque ya eres un hijo de Él. ¿Y qué hacen los padres? Te cuidan, te guían, te llaman la atención. Cuando, cuando he ido yo a algún lugar y veo que vienen personas que dices, Dios mío, que vienen drogadas y vienen diciendo cosas feas y todo, como me ha pasado, y digo yo, ay Señor de mi vida, cuídame Señor, cuídame porque estas personas, no sé, no me gustan. Entonces, te bajas del camino y das la vuelta porque Dios te pone eso en tu mente. Bájate del camino y vete por acá porque no le des motivos para que te lastimen. A pesar de que es de día, de que es de mañana, ya hay demonios que andan haciendo daño. Me tocó ver unos, venían diciendo unas cosas tan horribles y no se detenían a pesar de que me veían que yo era una vieja y que iba a pasar. Esa vez dije yo, Dios mío, los demonios andan a toda hora. Y me pasé de largo así para otro lado y hasta que no vi que pasaron, agarré ya el camino que llevaba. Pero le pides a Dios con tu alma que te cuide de esas personas y yo siempre le pido que cuide a mis hijos y a mi hija y a mis nietas y a mi nieto y a toda mi familia, y a sus familias de mis hijos, porque los demonios andan, pero a todo lo que da. Las drogas los enloquecen y esas drogas que salieron que los dejan agachados ya, casi muriendo. O sea, yo no entiendo esas personas que preparan ese tipo de drogas, es para matarlos, o sea, y dices, Dios libre a mi familia de un día probar ese tipo de cosas, ni de ninguna otra sustancia. Entonces, esa fe en Cristo es lo que nos da fuerza, lo que nos quita temores, y lo que hace que no nos acerquemos a ese tipo de personas porque a Dios no le gusta. Y si te vas a acercar a una persona de esas algún día, pues trata de hablarle de Dios. Si ves que no te quiere escuchar, retírate. Ya es demasiado tarde. Porque Dios, como les digo, Dios es un caballero. El que no quiera oír hablar de Él, así tan fácil. Entonces, para poder hacer que Dios se acerque a nosotros, a nuestra vida, es arrepentirnos y por medio de Jesucristo, con la fe que tenemos que tener en Él, Dios nos escucha y Dios nos ve. Y les digo realmente, Dios nos escucha por medio de Jesús. Si tú le pides a Jesús, dile a tu Padre, Señor, Él te va a escuchar. Y yo lo tengo bien comprobado eso. Entonces, de verdad, si ustedes quieren un cambio en su vida, que haya bendición, que no les falte comida, que no les falte lo necesario, no les falte una habitación, que no les falte salud, que duerman a gusto, que quieran ser buenos con el vecino, con todo el mundo. Abracen a Cristo, porque es de la única manera que Dios te va a permitir ir al cielo. Es el GPS para ir al cielo.
es el GPS. Y esto es la palabra de Dios. Es Dios, les digo yo, en palabra. Entonces, perdón si los aburro con este video. Ya me di cuenta que son 30 minutos. Perdónenme, pero ojalá y a alguien le interese escuchar mi video, porque lo hice con toda mi alma. Entonces, hay una cita que ustedes se dan cuenta que siempre digo esto: que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Y que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Porque cuando Dios le dijo a Moisés, cuando estaban en el tabernáculo, di a Aarón y a sus hijos, porque Aarón era el sacerdote y sus hijos. O sea, Aarón era levita. Entonces, sus hijos también, por consecuencia, eran levitas, eran los que cuidaban el templo. Y Dios le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que así bendecirán a los hijos de Israel. Y dirán: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer tu rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, y de mí también. Eso lo digo yo. Y dice, y que Dios vuelva el rostro hacia ti y te dé paz. Y dice, así es como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Por eso yo, al final de cada video, digo eso y agrego: recuerden que el primer mandamiento es: amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. Y segundo mandamiento, que no es menos importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, por último, acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Eso lo hallan en Proverbios. Entonces, que Dios me los bendiga y que en todo les vaya bien y que no tengan que arrepentirse de cosas. Acérquense a Cristo, porque por medio de Él van a ir a Dios. Nos vemos en otro video y que Dios me los cuide.